noches a todos, ¿cómo están? ¿Me confirman por favor si me están escuchando? Son tan amables, tan gentiles. Hola, probando. Hola. Hola Rafael David Bautista, creo que me están respondiendo, ¿sí me están escuchando? Marcos Caicedo, María Cristina, muy bien, gracias, espero que tú también estés bien. Angélica, Lisbeth, uy, se disparó esta hora. Saludos a todos. Me encanta ver tanta gente conectada el día de hoy, esta noche, que se aguanten hasta el último momento para verme única y exclusivamente a mí. Genial, los quiero mucho. Angélica, saludos para Angélica, Alejandro, el canal de Santi, Faber, Marcos, Jeffrey, Paula, Jorge Luis, Marcos, todos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, antes de empezar el día de hoy con la clase habitual de Ciencias Sociales, y como ustedes ya pueden notar ahí en la diapositiva, me gustaría ver de pronto que me manifestaran ahí alguna gente nueva el día de hoy para a ver si volvemos a hacer una contextualización muy rápida de lo que sería Ciencias Sociales o si arrancamos de una con el tema de hoy, ¿vale? Me pregunta David Santiago que si el directo lo suben. Sí, próximamente en el transcurso de la otra semana todo lo que suceda hoy será subido al canal de YouTube. Yo soy nueva, me está diciendo Angélica Díaz, Carolina, sí, yo, Alejandra Moreno. Me gusta mucho que tengamos gente nueva porque así se nos va diversificando la clase, ¿no? Y sobre todo que quiere decir que han hecho ustedes muy juiciosos la tarea de regar la bola y hacernos famosos, que esa es la tarea principal que tenemos nosotros aquí, hacernos famosos y salir de pobres. Bien, entonces, pues me presento nuevamente, pues no está de más decirlo, ahí está en la diapositiva, mi nombre es Julián Gutiérrez Fonseca, yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Bogotá, tengo estudios de Ciencia Política en la Universidad Nacional y soy estudiante de la maestría en Educación. Y desde el año pasado estoy acompañándolos en el proceso con puntaje nacional para el desarrollo de la prueba de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas en la prueba Saber 11, ¿vale? En el caso particular de Ciencias Sociales nos vamos a enfrentar a una prueba que puntualmente no me van a salir los temas tal cuales los he visto, los he trabajado en la clase de Ciencias Sociales en el colegio, sino que van a buscar siempre problematizar. Siempre me van a problematizar, me van a presentar situaciones problema en las cuales debo tener un conocimiento conceptual en el campo de las ciencias sociales para poder responder. Entonces, lo que yo trato de hacer en estas clases que presento aquí en Puntaje Nacional es que veamos los componentes históricos, geográficos, políticos y económicos principalmente, pero obviamente en algún momento trataremos los culturales para que manejemos la parte conceptual y la parte de datos, ya que al tener estos elementos, cuando leamos las problemáticas que nos van a aparecer en la prueba Saber, pues vamos a entender. Este es el objetivo principal de este ejercicio que hacemos acá, poder tener la información, poder saber los datos, poder entender uno que otro concepto para que ustedes al momento de leer las problemáticas comprendan qué es lo que está sucediendo. Al finalizar la segunda parte de la clase, es decir, alrededor de las 8:20, voy a presentar 3 preguntas que están asociadas con los temas de la sesión anterior y con la de esta, para que veamos cómo se nos problematiza y para que también identifiquemos cómo hay que aplicar esos conceptos trabajados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la clase anterior, algunas personas me preguntaban, pero profe, ¿eso sí sale o no sale? No sé cómo, no sabría responderle, y lo que les diga es mentira, porque siempre utilizo este ejemplo y no me canso de usarlo. Es lo que le decía a la mamá de Forrest Gump. La prueba a saber es como la vida, y la vida es como una caja de bombones. O sea, tú nunca vas a saber qué te va a salir, nunca sabes qué te van a preguntar. Te pueden preguntar todo de la Edad Media, o todo del Renacimiento, o todo de las guerras mundiales, o todo de la antigüedad, o surtidito, variadito, un poco de esto, un poco de lo otro, o problemas, situaciones problemáticas que implica saber de todo un poquito respecto a un tema. Entonces, por eso este proceso que hacemos acá puede ser un tanto largo, se puede presentar demasiada información, pero va a lo último que les decía la sesión anterior de hace 8 días. La idea no es que usted venga acá y salga agarrado conmigo porque le presento un montón de datos y no le alcanzo a responder porque hay mucha gente en el chat, sino que venga, vea la presentación, haga las preguntas. Si le puedo responder, le respondo con mucho gusto, pero si no, va tomando nota de dónde es que tiene falencias.
ah, ese tema no lo recuerdo, eso no lo vi, eso me lo tumbaron, eso se me olvidó, etcétera. Y entonces ustedes ya autónomamente pueden ir a buscar la información en múltiples fuentes. ¿Por qué? Porque es que el conocimiento de sociales es muy amplio, lo que yo les decía también en la sesión anterior. Ciencias sociales es un campo en el que está la política, la economía, la geografía, la historia, o sea, son un montón de disciplinas introducidas en un solo campo de conocimiento, no como en lo que sucedería por ejemplo en ciencias naturales, que ustedes por aparte ven biología, física y química, o sea, sí está fragmentado. Entonces, por ejemplo, aquí en este proceso con puntaje nacional, en el área en ciencias naturales, sobre el que es lo que son las ciencias naturales, usted tiene 3 profesores. En cambio, en lo que es el componente de las ciencias sociales, pues solo hay uno. Y las ciencias sociales son más de 10 ciencias sociales. Entonces, por eso se nos complica tratar de introducirles el conocimiento de 11 años de estudio en 6 meses. Entonces, es para que no se pongan bravos conmigo después cuando sientan que de alguna forma se les ignora. No es a propósito, pues el chat aquí va botando los mensajes todos muy rápido y no los alcanza uno a percibir. Igual uno está pendiente de la diapositiva y del chat al tiempo y de lo que uno está diciendo, entonces le toca a uno ser bastante estereofónico, ¿vale? Bien, entonces creo que no siendo más, no veo de pronto alguna pregunta respecto a la presentación en términos de ciencias sociales. La estructura de la prueba yo la dejo para más adelante porque yo espero a que más bien la gente vaya llegando en las primeras sesiones y ya después cuando tenga un público definido, ahí sí les botamos la estructura de la prueba para que la inmensa mayoría lo tenga claro, ¿vale? Por ejemplo, Dani Zabalet dice que es como cultura general. No, porque eso es demeritar la ciencia social como campo de estudio investigativo y científico. No, la cultura general es cualquier cosa que usted se le enreda en el conocimiento. Conocimientos de física, matemática, medicina, derecho, filosofía. Cultura general es saber de todo un poquito, ¿sí? Entonces no, por favor no confundas, porque a los profesionales del campo de las ciencias sociales nos puede resultar algo ofensivo. Pero todo bien. Listo, entonces creo que podemos empezar con nuestras diapositivas. Entonces, vamos a ver los continentes y los aspectos físicos de los continentes y los océanos. ¿Vale? ¿Qué son los continentes? Pues partimos de una definición muy básica. Un continente es una gran extensión de tierra que se diferencia de otras menores o sumergidas por conceptos geográficos y culturales como océanos y etnografía o etnográficos. Cuando estamos haciendo el referente a lo etnográfico, básicamente estamos hablando de la cultura. Entonces ustedes pueden ver nada más ahí en esa imagen que se pone en la diapositiva. Podemos identificar que si lo dejamos solo en una definición geográfica o geológica, ustedes pueden ver perfectamente que Asia y Europa forman una sola masa continental junto a África. Aquí lo podemos volver a poner, ¿cierto? Porque no solamente está el componente geográfico, sino el componente cultural. Entonces también cómo se identifican o cómo se reconocen a sí mismos o qué procesos históricos, políticos, geográficos y económicos se han desarrollado en esos espacios. Entonces, sí, físicamente vemos Europa, África y Asia es la misma masa continental, pero entonces va a estar separada por obviamente sus culturas, su diversidad, flora, fauna, etcétera. Entonces ahí es cuando entran los otros componentes. Entonces la categoría continente no es tal una definición netamente geográfica o geológica, sino que también pasa por lo cultural, lo político y lo cultural. Sí, allá Puntaje Nacional respondió que es lo que sucede. No somos nosotros, son los vecinos. Bien, entonces ahí vemos los principales continentes. Aquí hay una información general respecto a los continentes. Entonces, como decía anteriormente, África, Asia y Europa están conectados por una pequeña porción de terreno. Los tres forman la más grande masa continental de la Tierra, pero hablando en términos físicos, ¿vale? América, la segunda masa continental, está dividida en 3 partes: América del Norte, América Central y América del Sur, aunque a esto le podemos agregar toda la parte del Caribe. Entonces podríamos hablar de una América del Caribe porque sí guarda ciertas características que la diferencian de lo que sería América Central, que ahorita lo analizamos con más detalle. Le sigue la Antártida, totalmente cubierta de hielo, por lo cual es el lugar más frío de la Tierra y que no lo hace práctico para ser habitado, pero es una de las partes
continental. Incluso en este gráfico podemos ver en la parte inferior cómo está la Antártida, que si ustedes lo miran en extensión casi se puede llegar a cualquiera de los continentes desde la misma Antártida. ¿Sí? Por último se encuentra Oceanía, compuesto por un gran número de islas, y la plataforma continental australiana. Pues básicamente Oceanía es Australia, pero pues van a haber un montón de islas alrededor que más por efectos geopolíticos se van a identificar con las dinámicas de un continente oceánico que con Asia. Pero entonces va a ser complicado porque en el momento en el que usted mira un mapa de Oceanía, usted va a ver que hay una isla que está al lado del otro y una es Oceanía y la otra es de Asia. Entonces ahí es un tanto complejo identificar de dónde son, pero ahorita en el mapa creo que se alcanza a ver cuando llegamos a la parte de Oceanía. Me hablan, por ejemplo, allá David Santiago me pregunta, ¿y por qué no la Antártica? Porque es que si lo analizamos, la estructura geológica en la Antártida sí se puede hablar de que debajo de toda de la inmensa capa de hielo está la misma organización o la misma estructura que tienen los continentes, ¿vale? E incluso en la Antártica o en la Antártida, en el Ártico, perdón, o sea, hacia el norte, lo hacemos más referencia, por ejemplo, al círculo polar ártico, que lo veíamos en la clase anterior. Si vamos a mirar y a comparar las masas de hielo que hay tanto en el polo norte como en el polo sur, pues la del polo norte es casi que insignificante en comparación a la del sur. Si quieren vayan rapidito, échese la mirada por Google Maps o por Google Earth y nada más compare. La zona más grande de congelada hacia el norte es Groenlandia, que es incluso propiedad o es territorio danés, y no estoy mal. Entonces, haga la comparación y verá, y cuando se habla de continentes, pues se habla de grandes extensiones de tierra. Y entonces, en comparación, por ejemplo, a la Antártida, en el Ártico es una cosa insignificante que no alcanza el estatus de continente o subcontinente incluso. Pero miren, es un ejercicio bacano entrar ahí a molestar en Google Maps y en Google Earth para identificar todas esas características y darse cuenta. También hay unos que explican que la razón en la que en el Polo Norte no haya tanto hielo como en el sur es que todas las grandes industrias se ubican en el hemisferio norte y pues la emisión de gases y todo esto proceso de calentamiento global pues ha derretido gran parte de lo que hay en el norte. Y por eso lo que hay al sur se conserva más porque la industria no se concentra en el hemisferio sur. ¿Vale? Pero eso son teorías y son conjeturas que se pueden respaldar dependiendo desde la perspectiva de la que estemos mirando. Pero échenle la mirada, es un ejercicio bastante interesante. Perdón. Bueno, ya la hemos tratado. Entonces vamos a entrar de lleno a unas características básicas del continente americano. Vamos a empezar por nuestra casa y después nos vamos a explorar el mundo. Cuenta con más de 1.200 millones de habitantes. Se encuentra dividida en 3 subcontinentes, siendo el segundo más grande del mundo. Sus divisiones son Norteamérica, en los cuales podemos encontrar Canadá, Estados Unidos y México. Luego aclaramos el cuento de México. B, Centroamérica, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, que son los que están en la parte continental. C, las Antillas mayores y menores, que era la diferenciación que yo hacía hace un momento. Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. ¿Sí? Estos son un conjunto de islas que vamos a tener ubicadas en el Caribe. Bueno, Haití y República Dominicana son 2 países ubicados en la misma isla. La isla se llama La Española, pero aún así van a tener características distintas. Vamos a ver que casi todo el continente, lo que es Centro y Suramérica, pues son de origen hispano. Cuando hablamos de lo hispano estamos haciendo referencias que somos herederos de la cultura española y portuguesa. ¿Sí? La parte continental en centro y en sur, en su inmensa mayoría. Pero en el Caribe vamos a tener una variedad en este campo, porque ahí nos vamos a encontrar antiguas colonias inglesas, francesas, holandesas, belgas, etc. ¿Cierto? Entonces ellos van a tener unas características culturales diferentes. Por eso culturalmente no los ubicamos o los separamos de Centroamérica, porque Centroamérica prácticamente todo es una cultura latina, es una cultura hispana, excepto Belice, pero el resto de los demás son herederos de la corona española principalmente.
Entonces ahí podemos, por eso yo personalmente desde lo que yo trabajo, yo saco eso de ahí, porque el elemento cultural para mí es muy fuerte al momento de hacer estas clasificaciones. En el caso de Norteamérica, México culturalmente lo metemos en Centroamérica, pero si lo vamos a analizar geográficamente, está en Norteamérica. ¿Por qué? Porque es que Centroamérica es un puente, o es lo que en geografía se llamaría un istmo, que incluso su punto más delgado, su punto más estrecho, está en Panamá, en el istmo de Panamá, que es a través del cual se construye el canal. Entonces, Centroamérica es un puente que sirve entre sur y norte. Si lo analizamos desde esta lógica, desde puente, por su forma física, nos damos cuenta que México ya no nos resulta similar en esta característica al resto de Centroamérica. Entonces, por eso, geográficamente lo mandamos para el norte, pero culturalmente lo introducimos en el centro, ¿vale? Pero depende de la perspectiva en que lo estemos trabajando, ¿no? Bien. En Sudamérica está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. ¿Vale? Aquí creo que me faltó uno, que creo que es la Guayana francesa, porque en total en Sudamérica tenemos 13 estados. Creo que solo hay 12. Entonces, tenemos la misma característica. Entonces, tenemos culturalmente una población que es mayoritariamente hispana, de la vertiente española. Por el otro lado tenemos a Brasil, que es heredera de la cultura portuguesa, y en el caso de las Guayanas tenemos a Surinam, Guayana y Guayana francesa. Obviamente la Guayana francesa es francesa y las otras eran dominios de Holanda y de Inglaterra. En el caso particular de Surinam y Guayana son repúblicas, son estados independientes. En cambio, Guayana francesa todavía es territorio francés de ultramar. Entonces, por eso es que no está aquí en esta diapositiva, porque aquí solo estoy hablando de estados autónomos e independientes, y Guayana francesa no lo es. Guayana francesa es un departamento más de Francia, al otro lado del Atlántico. Es lo que se conoce en estas categorías como un territorio de ultramar. La ya Dosma está diciendo Guayana Francesa es un estado de Francia, un tanto abandonado. No sé si un tanto abandonado, pero porque habría que ir a analizar la situación o leer más de pronto al respecto. Pero personalmente no estoy muy al tanto de la situación. Si dices que está un tanto abandonado, tocaría ir a mirar a corroborar a ver. ¿Vale? Em, Sí, parece más colonia que Estado, pero es porque después de las declaraciones de independencia en el 45, cuando supuestamente se da por terminado el colonialismo, anexarse al territorio de la colonia es una de las figuras supuestamente de independencia. Entonces Guayana Francesa por lo que opta es por declararse parte del territorio, como departamento, como unidad. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico tiene una postura intermedia, que incluso aquí también vemos que Puerto Rico no está, porque Puerto Rico no es un estado como tal, es un estado libre asociado, es un estado de Estados Unidos sin ser de Estados Unidos. Es una categoría intermedia que se inventaron después de la descolonización en la Segunda Guerra Mundial, que son tres categorías. Uno, la de independencia absoluta, o sea, se crea un nuevo estado. La otra es, se incluye en el territorio de la colonia o de la potencia dominante, es decir, se vuelve un ente territorial. En el caso, por ejemplo, de esto es un departamento. O la figura intermedia de los medias tintas, que no están ni aquí ni allá, que no quieren ser estado independiente, pero tampoco quieren soltar a la potencia. Entonces se inventan la figura del estado libre asociado. Y el más representativo y que está en América es Puerto Rico. Puerto Rico es un estado libre asociado, se creen gringos, pero no son gringos. Que si vamos a hablar del Tratado de Tordesillas, pues es que el Tratado de Tordesillas es el tratado que le firma por ahí a un papa a los reyes católicos, en el cual establece que la división entre Portugal y América se divide por un meridiano. Entonces al rey de Portugal le corresponde el extremo oriental de América y a los otros les corresponde el extremo occidental. Entonces por eso solo la parte de salida de Brasil es lo que pertenece a Portugal y demás. Eso fue a finales del siglo XV, y no estoy mal, el papa se llamaba Alejandro VI. Por eso se estableció esa repartición. Listo, pasemos porque nos coge la noche. Entonces aquí tenemos la división política de América. Creo que para todos es muy conocido, lo hemos trabajado bastante en el colegio. Es significativo por lo menos saber
identificar visualmente dónde ubicamos cada uno de los territorios, ¿no? Porque pues nos puede pasar el error que cometen muchos en la escuela es que, bueno, le pongo un mapa mudo y ubíqueme tal país o ubíqueme un punto, ponga el dedo en tal lado y pues no tenemos ni idea. Entonces, estos mapas son buenos tenerlos en la cabeza, pero eso es algo que yo no puedo hacer aquí por ustedes. Entonces, es un ejercicio interesante, por eso les digo, jugar con Google Earth y con Google Maps y trabajar todos estos mapas, tanto físicos como políticos principalmente, ayuda a que tengamos otra dimensión del espacio y del mundo en la cabeza, ¿vale? Entonces ahí podemos ver lo que es América, pues por estados, ¿no? Aquí vemos la parte física. Dice América, en América del Norte encontramos, por ejemplo, relieves como las montañas rocosas, los grandes lagos, el río Missouri y el Mississippi. Además, aquí también en esta zona del continente tenemos vertientes en el Pacífico, en el Atlántico y en el Océano Ártico. Las vertientes son los lugares en los que van a terminar desembocando los ríos que nacen al interior del continente. Entonces, esos son vertientes. Entonces, en el caso de Norteamérica tenemos vertientes en el Ártico, en el Pacífico y en el Atlántico. En el caso de América Central tenemos la Sierra Madre, el Istmo de Panamá, que es fundamental para el desarrollo de la geopolítica mundial, porque ya saben que es todo lo que sucede por allá en Panamá y la construcción del canal y cómo hasta Colombia tiene velas en ese entierro, en ese desarrollo de proceso histórico y geopolítico. Y la meseta de Anahuac. En el caso de América del Sur, pues lo más sobresaliente y lo más destacado, que es lo que ustedes ven ahí, que va desde el extremo sur de Chile, de Argentina, hasta Venezuela, la cordillera de los Andes, los macizos nororientales y la cuenca amazónica. Entonces, en el caso de Sudamérica también tenemos vertientes en el Pacífico y en el Atlántico, y en el Ártico, en el Antártico sí, no tanto porque ya estamos un poquito más retirados, pero las principales vertientes que tenemos en el Pacífico y en el Atlántico. Saltamos a Europa. Europa, conocido popularmente como el viejo continente, esto es una descripción que ellos se autodenominan así porque como ellos se creen la cuna de la civilización y el centro del universo, y todo el proceso de dominación imperial y colonial que se vivió en el mundo desde el siglo XV hasta el final de la Primera Guerra Mundial, pues se los confirmó. Entonces ellos prácticamente conquistaron o controlaron el mundo entero y se dan el lujo de decir que ellos son los padres del resto. Entonces por eso siempre se ha denominado Europa como el viejo continente de una forma popular. Pero si lo analizamos de una forma cultural e histórica, estamos reconociendo que ellos hay una razón tradicional legítima de dominación cultural por parte de ellos hacia nosotros. Entonces esa definición de viejo continente y demás, esas son cosas que toca empezar a sacar del lenguaje porque es que están reproduciendo unas relaciones de dominación un tanto complejas. Y lo que pasa es que ustedes de pronto lo habrán visto, habrán identificado el problema, por ejemplo, del caso del eslogan del gobierno de la ciudad de Bogotá, que tiene que ser ahora Bogotá mejor para todos y todas. A veces a uno le suena tonto este tipo de discursos asociados al lenguaje, pero lo que pasa es que a través del lenguaje durante siglos se ha legitimado en relaciones de dominación, relaciones de dominio, de control, de poder de unos sobre otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de decir viejo continente, es como decir que la Bogotá es mejor para todos sin ellas, ¿sí? Porque eso lo reproduce el lenguaje. Entonces va a decir la Real Academia de la Lengua que es que se vale decir todos porque es que decir el nombre de todos en masculino incluye al resto. Sí, pero lo que pasa es que desde la perspectiva que busca descolonizar el lenguaje, quieren sacar todas estas terminologías para que no se reproduzcan pues esas relaciones de dominación de una forma subliminal. Pero pues ahí nos podemos quedar peleando toda la vida. ¿Listo? Entonces, bien, se subdivide Europa del norte, Europa del sur o Mediterránea, Europa del este, del oeste y central. Cuenta con una población aproximada de 739 millones de personas y es aquí donde opera la Unión Europea. Hago el énfasis en la Unión Europea y de pronto no veíamos tanto el caso, por ejemplo, de la OEA en América, porque es que la Unión Europea nos representa la organización de estados modelo a seguir. En eso sí ellos nos llevan ventaja porque allá todos los integrantes, todos hablan una lengua distinta y se ponen de acuerdo para establecer políticas, economías, monedas, etc. Y se ponen de acuerdo.
En cambio aquí, que por ejemplo está la OEA, donde la inmensa mayoría casi todos hablan el mismo idioma o no pasan de tres idiomas, es como cuadrando micos para una foto. Entonces, en este campo de la diplomacia y la organización estatal, los europeos sí nos llevan por delante kilómetros y la Unión Europea es una representación de eso. Entonces, por eso le hago un énfasis ahí y hago una mención para que siempre veamos ese vínculo que hay entre lo geográfico, lo político, lo cultural y lo económico, ¿vale? Las características físicas, vemos que están las cordilleras, la Cantábrica, los Pirineos, los Alpes, los Balcanes, los Cárpatos y los Apeninos, pero estos no le llegan a los talones en altura, a lo que son por ejemplo los Andes, en la parte de Chile y Argentina, donde está el Aconcagua, o ¿cómo es que se llama? El que está en, se me fue la paloma, donde está el Tíbet, donde está el... Y si alguien me saca ya del lapsus lingüe, por favor le agradecería. El que está en Nepal, entre la India, el final de la India, el Himalaya. Perdón, gracias. Es que no se lee, queda uno todo, sí. Estos son unas cordilleras inmensas en comparación a lo que hay en Europa. En Europa todo es pequeño, por eso ellos tuvieron la vocación colonial e imperialista de tener que salir de Europa para a explorar el mundo y a buscar recursos naturales, a buscar espacio, porque Europa realmente es un espacio físico sumamente limitado. Los otros en otras partes del mundo no tienen la necesidad de botarse en los procesos de colonización y conquista del mundo porque no lo necesitan. O sea, usted no va a identificar, por ejemplo, los rusos en la historia extendiéndose mucho más allá de sus fronteras. Sí, cogen y le dan en la jeta a los países que están alrededor durante toda la Rusia zarista, pero no se van a ir mucho más lejos a explorar otro continente. Lo que por ejemplo sucede en Asia. China no lo hacía, pero Japón sí, porque Japón tiene una condición física bastante limitada. Ellos viven en un archipiélago donde la población quiera crecer, ¿qué hacen? Donde necesiten más recursos, ¿qué hacen? Tienen que salir a buscarlos. En el caso de China, China es inmenso y pues también solo se la trepa a los vecinos y no va más allá. Pero por ejemplo los japoneses, si lo tenemos presente ¿desde qué? Desde la historia de Primera y Segunda Guerra Mundial, los japoneses desde que llegan a la era Meiji, ellos van a salir de Japón a conquistar el mundo, ¿sí? Porque está asociado también al componente físico. ¿Qué tan grande es el espacio que habitamos y qué tantos recursos tiene? Entonces al final las guerras terminan siendo procesos bélicos que se dan por recursos, ¿sí? Por ejemplo, el caso, allá alguien habla de Corea. Los coreanos están más cerca de China que de Japón, pero los eternos enemigos de los coreanos son los japoneses, porque durante partes de momentos de la historia los japoneses la cogieron y la daban duro contra los coreanos. Hasta hubo un tiempo en el que los coreanos eran esclavos japoneses. Entonces esas relaciones geopolíticas ahí también son importantes e interesantes entenderlas. Aquí tenemos el mapa político de Europa. Creo que también es una cosa que se ha trabajado mucho durante la escuela. La zona mediterránea sur es la que está o que tiene costa en el Mediterráneo, que como lo veremos cuando empecemos a desarrollar la parte de historia, el Mediterráneo durante muchos siglos va a ser el centro del mundo. El centro comercial del mundo va a ser el Mediterráneo. Incluso hoy en día la guerra en Siria es por controlar la salida al Mediterráneo. Se imaginen la importancia de este punto de la Tierra. La zona sur, entonces vamos a ver lo que está en la costa mediterránea. Al norte vamos a ver los países escandinavos, que son Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia e incluso Dinamarca. Y Inglaterra, todo lo que es Gran Bretaña y demás. En la zona occidental vamos a ver España, Portugal, Francia, Alemania. En la zona central vemos por ejemplo Polonia, República Checa, Austria, etc. Y en la zona oriental vamos a ver Bielorrusia, los países bálticos, Ucrania, Rumania, y una mención especial para lo que va a ser la península ya del Peloponeso y los Balcanes, que es donde van a estar por ejemplo Serbia, Croacia, Bulgaria, Macedonia, Grecia, etcétera. Que esto nos ayuda a identificar visualmente los países. Por ejemplo, Jeffrey Pérez Mandón pregunta cómo hace un mapa político. Hay tipos de mapas. El mapa político lo que hace es tomar una representación física del territorio y presentar las divisiones que se dan de los estados o de las divisiones político-administrativas. En este caso, al ser un mapa político de Europa, me va a presentar la división de estados. Pero si vemos, por ejemplo, un mapa de Colombia, un mapa político, vamos a ver la división por departamentos. ¿Por qué? Porque son líneas y divisiones que físicamente o naturalmente no están ahí. Son artificiales creadas por los estados. Todo lo contrario que va a suceder aquí. Estos límites que vemos aquí en el mapa físico sí son naturales.
Y no me están hablando ni de Estado, no me está haciendo referencia a la organización estatal ni a las divisiones que los humanos establecen en sus sociedades y sus organizaciones jurídico-políticas. ¿Vale? Aquí vemos la parte física, como veamos en la diapositiva donde estaba la bandera de la Unión Europea. Vemos la gran llanura europea, los montes escandinavos, los Alpes, los Pirineos, los Apeninos, los Balcanes, los Cárpatos, el Cáucaso y demás. Aquí en Europa también tenemos nuestro México. ¿Por qué? Porque usted puede ver aquí está Turquía y me la colorean como si fuera parte de Europa, pero aquí en el mapa físico no. Entonces, porque la parte cultural, lo que es la historia de Turquía, es más fácil identificarlo con Asia, pero ellos sueñan con ser europeos. Y entonces en la parte europea incluso están haciendo trámite para entrar a la Unión Europea y ahí están en el proceso hasta cambiaron la forma de escritura, pasaron de su escritura turca y la pasaron al alfabeto latino, porque ellos van con toda a que los incluyan en ese bloque y no estar en el bloque físico asiático, por ejemplo. ¿Sí? Tanto así que, por ejemplo, yo hablaba también, no recuerdo el año pasado, aquí el fútbol le ayudó a no entender esto. ¿Por qué? Porque físicamente Turquía está en Asia, pero ellos políticamente se quieren identificar o se quieren meter en los organismos internacionales europeos. Tanto así que en las confederaciones que establece la FIFA, que la FIFA incluso tiene más estados que las Naciones Unidas, ellos son parte de UEFA. O sea, en este aspecto cultural como el deporte, ellos se incluyen en la zona europea, ellos no se reconocen como asiáticos y están en la lucha de entrar a la Unión Europea, no en procesos de integración con Asia. ¿Vale? Asia. Las llanuras se extienden entre los cordones montañosos y las costas. Fueron formadas por los sedimentos que depositaron los ríos que bajan de las montañas y recorren estas tierras hasta desembocar en el mar. Forman las regiones más habitadas del continente donde predominan las actividades agrícolas. En Asia se ubican las mayores depresiones del mundo. El Mar Muerto, cerca del Mediterráneo, con menos 396 metros sobre el nivel del mar, y la depresión de Turfán, en el Turquestán oriental, con menos 287 metros. Incluso en la parte del Mar Muerto, esa depresión, pues ahí se nos llena el charco, el hueco, y pues se habla del Mar Muerto, es un mar intercontinental. ¿Vale? Aquí vemos Asia en el colorcito rojo para identificarlo, y aquí si vemos a Turquía ahí metido, quiere decir que lo estamos hablando desde la perspectiva física. Asia es el continente más grande del mundo, con una extensión de 44.5 millones de metros cuadrados, y también el más poblado, que ese era el dato que nos botaba alguien ahí en el chat hace un momento. Con más de 4.000 millones de habitantes, contando con 92 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra bastante importante. En el continente asiático se encuentran diferentes tipos de relieve. Las montañas pueden clasificarse en 3 grandes grupos: los 5 encadenamientos que se desprenden del nudo de Pamir, los cordones montañosos que forman las islas del este, y otros cordones montañosos. Las mesetas se encuentran en su mayoría rodeadas por altas montañas que impiden la llegada de vientos húmedos. Esto determina su extremada aridez y presencia de grandes desiertos. Jeffrey Pérez está preguntando allá que cuando se habla de depresión, ¿a qué se refiere? Es un hundimiento, por eso se habla aquí cuando poníamos el dato, dice la depresión del mar Mediterráneo es menos 396 metros sobre el nivel del mar. Entonces imaginémoslo así como si fuera una recta numérica, una escala, un plano cartesiano. Entonces si el suelo está al nivel aquí, esa depresión está por debajo. No necesariamente está hundida, porque como está al interior del continente, entonces no se va a ver proceso de hundimiento. Pero en el caso del Mar Muerto sí vamos a ver cómo pues se han empozado aguas, por decirlo de alguna manera, en esa depresión, y pues como no hay salida, entonces ahí queda pues esto que se denomina mar. ¿Vale? Sí, aquí también en esta presentación pues se omite de pronto el asunto del Himalaya, que es la cordillera más grande del mundo, que está también en la zona del norte de India, Nepal, y pues ahí es donde encontramos el Tíbet y se me fue otra vez el nombre del punto más alto de la cordillera del Himalaya, ¿sí? Que es que creo que está a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Me pregunta que si la fosa de las Marianas, que esa también es una depresión.
Sí, pero lo que pasa es que cuando lo hablamos ya dentro de los océanos, estamos hablando es de fosas, una fosa marina. Entonces, sí, porque es que cuando hablamos de la depresión, pues estamos hablando de la zona continental. Pero sí, en efecto, la forma es la misma, es un hundimiento, es un hueco, por decirlo de una forma chambona, para la palabra. Pero sí, las fosas marinas pues van a ser estos huecos o estos precipicios que hay en la superficie oceánica. El Everest, sí, el Everest. Gracias, Faber Pérez. No sé por qué se me está yendo tanto el nombre. El Everest está en el Himalaya, ¿sí? En el tranquilo Nepal. Aquí vemos el mapa político de Asia, prácticamente dominado todo por Rusia de extremo a extremo. Rusia incluso en usos horarios alcanza a tener más de 9 usos horarios. Quiere decir que entre una ciudad europea rusa y ciudades del extremo asiático puede haber perfectamente una diferencia de 9 horas. Rusia es el único continente que ocupa es el único país que ocupa dos continentes, en Europa y en Asia. ¿Vale? Y ahí podemos ver también grandes, inmensos países. Entonces, Asia se caracteriza por eso, por tener unos países sumamente grandes. La península arábica, la península de Anatolia, donde está Turquía, el subcontinente indio, India es un subcontinente donde se analiza la estructura geológica de esto, se da cuenta que India es una plataforma continental distinta al resto de Asia, sino que por procesos de deriva continental, tectónica de placas, se está metiendo por debajo de Asia. Entonces es un proceso esto genera un proceso de levantamiento y por eso ahí tenemos el Himalaya, la cordillera. Donde están las cordilleras es porque se están dando procesos de levantamiento del suelo donde dos placas están convergiendo. En el caso, por ejemplo, de América, de Sudamérica, donde está la cordillera de los Andes, se está dando el proceso de levantamiento producto del encuentro entre la placa de Cocos, la placa de Nazca y la placa suramericana. En este caso, India es un continente, sería un continente aparte donde estuviera suelto porque deriva de otra placa, sino que por el proceso de deriva se está metiendo ahí y cuando chocan, pues entonces se da el proceso de levantamiento. Pregunta de que es una expresión chambona, ordinaria, fácil, simplona, ramplona, etc. Sí, qué pena. Aquí tenemos la estructura física, ¿sí? La podemos ver, la podemos buscar en internet, la identificar con más facilidad para que la puedan mirar con detalle. En el caso particular de Rusia, la Rusia europea es hasta donde llegan los montes Urales y de los montes Urales hacia oriente pues tenemos la parte asiática. Ahí se estableció físicamente el límite entre Europa y Asia, pero como lo decía hace un momento, África, Asia y Europa son la misma masa continental, entonces tienen unas divisiones culturales. Entonces en el caso de Rusia, es decir, es que es el país que ocupa dos continentes, pues es más como por echarse flores ellos mismos, pero si lo miramos, los límites naturales son los montes Urales y el mar Caspio. Entonces es el límite de Europa hacia el norte. ¿Vale? Yellow Call acaba de dar definición de diccionario, lo que es una chambonada. Muchísimas gracias. África. África es el tercer continente más grande del mundo con 1.000 millones de habitantes. Está dividida en África del Norte, Sur, Este, Oeste y Central. África del Norte, Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán y Túnez. Eso es lo que se llama el Magreb. Eso es todo lo que está al norte de África, que está también, tiene su límite con el resto de África en el desierto de Sahara y culturalmente son musulmanes. Hacen parte de las colonizaciones musulmanes que se dieron a partir de las invasiones musulmanes que se dieron a partir del siglo VII y VIII. El norte de África, África del Sur, Botsuana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y Sudáfrica, el extremo del sur. África del Este u Oriental, Kenia, Tanzania, Uganda, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia, Mozambique, Madagascar, Malawi y Zambia. África del Oeste o Occidental, Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Y en África Central encontramos República Centroafricana, Chad, Congo, Burundi, Ruanda, Angola, Camerún y Gabón. Y creo que me escapan unos cuantos. Culturalmente también podemos dividir a África por el idioma que hablan. Ahí es muy complicado dividirlos culturalmente porque allá todas las divisiones culturales todavía generan unos conflictos sociales muy complicados producto de
de la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, porque quedaron mal repartidos esos territorios y hay tribus que han sido históricamente enemigas que quedaron atrapadas en el mismo estado y por eso generan unos procesos de confrontación bélica duros que se viven incluso al día de hoy. Entonces allá hay una definición, una subdivisión cultural que son por el idioma que hablan dependiendo de la potencia que los había dominado. Entonces tenemos por ejemplo la África anglófona, tenemos la África lusófona, que es la que habla portugués. Y así podemos identificar los demás o agruparlos culturalmente en torno a la lengua, los que hablan inglés, francés, holandés, alemán, holandés, lo que ya lo he dicho, y también se pueden establecer esas divisiones culturales. Aquí vemos la división política, que es los países que están allá, entonces ahí los podemos localizar, los podemos identificar. La división política, el mapa físico, también podemos identificar una serie de mesetas, macizos, montes, el desierto del Sahara que prácticamente está en toda la parte norte, macizo del Tibesti, macizo de Etiopía, la península de Somalia. Entonces, este es un buen mapa, lo que yo les decía. Explorar Google Maps es muy interesante porque uno empieza a aprender este tipo de cositas y a identificar las condiciones del relieve, ¿vale? Para que lo tengan presente. No se olviden también los ríos, los principales ríos. Por ejemplo, en África lo más importante es el Amazonas, de ellos allá es el Nilo, y a partir de él se montó toda la civilización egipcia. Entonces también vemos ahí al costado nororiental el Mar Rojo, eso también es fundamental, incluso en la Biblia ese es el que parte Moisés para pasar allá a Tierra Santa y demás. Entonces, para que lo miremos y comprendamos cuáles son sus elementos y sus características físicas más significativas, ¿vale? Que es que nos va todo el día en esto. Oceanía, con poco más de 34 millones de habitantes, está conformado por Australia, Nueva Zelanda, Melanesia, Micronesia y Polinesia. Entonces, si ven cómo está segmentado hacia la parte, hacia el extremo derecho de la diapositiva, cómo están encerrados en unos cuadrados, unas líneas rectas ahí, porque entonces esos son los que se van a identificar como parte del continente oceánico y hasta dónde llega su plataforma continental, es decir, su soberanía en el mar. Entonces eso vendría a ser parte también de lo que sería Oceanía. Pero podemos ver, por ejemplo, cómo está Indonesia ahí al lado y no es Oceanía, es Asia. O podemos ver también cómo está, por ejemplo, más cerca de Australia, las Filipinas, pero Filipinas es Asia. Entonces aquí ya entra mucho a jugar lo que es la parte geopolítica y donde quieren estar o cultural donde se quieren identificar. Para preguntar Jesús, el de la pauta, que Australia no pertenece a Asia. No pertenece a Asia. En la FIFA sí pertenece a Asia, pero no, es de Oceanía, ¿vale? ¿Cuáles son los océanos? Gran parte de la hidrosfera, que eso lo veíamos en la sesión anterior, aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está compuesta por los mares y océanos. La principal diferencia entre ellos es que los océanos tienen un mayor tamaño y separan a los continentes, la diferencia entre mar y océano. Dentro de los océanos existen tres zonas que son determinadas según su profundidad: la zona batal, la zona abisal y la zona hadal. Así como las zonas de altitud en superficie o en el territorio continental, también está en la parte oceánica. Incluso ahí podemos ver en el gráfico lo que preguntaba hace un momento uno de los compañeros, la fosa marina. Entonces ven cómo es un hueco, hay una depresión sobre la superficie que está sumergida. Listo, esto también sería bueno que lo revisaran y le echaran una repasada, porque ahí también se dan unas relaciones ambientales, el ecosistema, el ambiente marino, que también son muy importantes para la comprensión de las relaciones espaciales. Aquí vemos los océanos, creo que esto es de primaria para todos nosotros, para ustedes. El Pacífico, el Atlántico, el Antártico, el Ártico, el Índico, son los océanos. Están ubicaditos y se oscurecen las partes continentales para darle una mayor relevancia. ¿Listo? Pues creo que estos son como los puntos más importantes, más relevantes, es la superficie, la punta del iceberg en cuanto a este conocimiento, para que ustedes invitarlos a que por favor amplíen y desarrollen
procesos autónomos de mirar, ah, listo, entonces este tema no lo entiendo, no lo manejo, esto se me olvidó, no me lo enseñaron, me lo tumbaron, etcétera, y ustedes profundizan a manera de un ejercicio autónomo y autodidacta, porque sí es importante tener claro esos conceptos, porque como decía en un principio, la prueba es saber, nunca sabes qué te sale. Entonces a veces hay que entender todos estos conceptos o tener una noción clara mínima y clara de lo que es cada uno de ellos para poder responder, ¿vale? Entonces vamos a dar una pequeña pausa para los que están preguntando por las preguntas. En la segunda parte sí tengo 3 preguntitas que me van a recoger un tanto lo que hemos visto en la clase anterior y esta, ¿vale? Entonces no se me angustien y gracias por la paciencia. Yo sé que es tarde, yo sé que estamos cansados, pero el ejercicio hay que seguirlo haciendo. Entonces dentro de un momentico regresamos para que también vayan y se den una vuelta mientras tanto.